¿Cuántos de aquí hemos ido alguna vez a un notario? Había un testamento y el testamento tenía que estar sellado, confirmado, leído por una autoridad competente, reconocida, y que su firma y su sello era para siempre hasta que viniese un nuevo testamento. Así que la sanidad es una de las grandes bendiciones del nuevo pacto o nuevo testamento, sellado por la sangre de Jesucristo. Y en este pacto, queridos hermanos, no solo recibimos por eso aquello de que es una de las bendiciones, la sanidad, no solo recibimos sanidad, sino también salvación para nuestras almas, sino también restauración y sanidad para nuestro cuerpo y espíritu. Hoy vamos a explorar cómo Dios nos ha provisto de sanidad a través de Jesucristo y cómo podemos experimentarla en nuestra vida diaria. Esto yo quisiera envolverlo dentro de todo un círculo que cabiese esta prédica de 7, 8 hojas así, de A4, digitalmente. En un círculo que envolviera esta prédica con ese título: Dios es soberano. Dios es soberano. Y con la firma abajo del todo diciendo: ¿dirá el barro al alfarero, qué haces? Por lo tanto, Dios es soberano. En un texto de Juan, esto quiero decirlo y enfatizarlo, porque tanto una cosa es real y la otra también, la soberanía de Dios. Jesús le está diciendo a Pedro, le dice: Pedro, cuando eras joven te llevaba a donde tú querías, iba donde te daba la gana, pero ahora cuando seas mayor se te llevará donde tú no quieras. Y dice Juan, el escritor, Jesús le estaba diciendo de qué tipo de muerte iba a morir, de lo que iba a padecer, del martirio que iba a pasar. Y se acerca Juan y Pedro dice: Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Y el Señor le dice: si yo quiero que este quede, ¿a ti qué? Como, ¿a ti qué te importa, Pedro? ¿Entiendes la expresión? Dicho de otra manera, en el lenguaje de calle, hay la Biblia Reina Valera y está la Biblia Dios habla hoy. Los sinónimos son los mismos, pero diferente el sonido. ¿Y a ti qué si yo quiero que quede, Pedro? Y de hecho Juan padeció mucho tiempo en la isla de Patmos, querido. Pero resistió, sobrevivió a ese destierro, a esa soledad. Pero en ese tiempo Dios le reveló el Apocalipsis. Pedro retornó, Juan retornó, era pastor de la iglesia de Esmirna y tuvo un discípulo muy conocido, no bíblicamente, sino por la historia de la iglesia, llamado Policarpo, ¿verdad? Y conocemos cómo fue su discípulo, que sí vivió un gran martirio, fue quemado en una hoguera. Así es la soberanía de Dios. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Punto 1. La promesa de la sanidad en el nuevo pacto. Promesa profetizado o profetizada en el Antiguo Testamento.
Concretamente en el capítulo de Isaías 53, verso 3 al 5, que hemos leído antes y vuelvo a repetir ahora. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentado, tenía práctica, había sufrido mucho, muy quebrantado, varón de dolores. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Antes hablamos de lealtad cantándole. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así, queridos hermanos, este texto escrito de Isaías 53 nos presenta a un Jesús como el siervo sufriente que llevaría nuestras enfermedades y pecados. Es decir, esto se escribió 7 siglos antes de que esto aconteciera. 700 años antes escribió esto Isaías. Y la promesa cumplida en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto se cumplió entre el 27 y 30 años después de Cristo. Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Jesús en la tierra. Dice la palabra Mateo 8, 16, al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas. Al anochecer, no a la luz del día, para no ser visto, pregunto. ¿Por vergüenza? Pregunto. Pero fueron de noche, con personas endemoniadas, atadas, endemoniadas, y con una orden, dice aquí la palabra, expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos que estaban allá. Y en el verso 17, Mateo quiere remarcar algo importante. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías 700 años atrás, cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Este texto leído, queridos hermanos, nos confirma que Jesús cumplió esta profecía al sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Y uno de los temas característico de Mateo es el del cumplimiento de las profecías en la historia de Jesús. De lo que Dios había anunciado anteriormente por medio de los profetas. Vayamos ahora a Lucas. Acuérdense que este era un científico, era médico, doctor en medicina. Era un buen escritor, tenía buen oído para oír, prestaba atención a lo que oía y veía para poder escribir, por ejemplo, Lucas, libro de los Hechos de los Apóstoles, que en cierta manera fueron cartas encomendadas
por un tal Teófilo. Él le dijo: estimado Lucas, oye, me llega al oído de que hay por ahí un tal Jesús, y como no me fío de todo lo que dicen, pero sí de ti, porque eres un hombre que investiga con precisión, con intención, no añadiendo a la historia nada de cosecha propia, sino una vez que va consultando a testigos y a testigos, quiero que me informe de él. Y por eso escribe Lucas al comienzo del capítulo 1, verso 1, le dice el encargo: oh excelentísimo Teófilo, tal como me has escrito, así te digo la historia de Jesús. Comenta más o menos. Y en el libro de los Hechos continúa hablándole a Teófilo. 2 cartas a petición. Entonces Lucas en el 4:16, recuerden que está escribiéndole a Teófilo, una persona que está interesada en conocer a Jesús y sus hechos, de lo que a él le llegaba. Y quiero decirle a aquellos que no se fían de nada, solo de la historia, como ayer le decía a este joven que decía que él es politeísta, que cree todo lo que se llame Dios. Digo, pues quiero decirte algo, que tanto los budistas como los islámicos, como todos, como la historia, pone a Jesús en medio de toda la historia, antes y después de Cristo. Incluso los ateos. Es una manera de medir el tiempo, antes y después. Así que dice Lucas, refiriéndose y hablándole a Teófilo, vino a Nazaret. ¿Quién? Jesús. Donde se había criado. Y ahora mire bien esto que dice a continuación. Y en el día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. El sábado. Para los judíos el sábado comienza el atardecer del viernes. Es decir, que ya a partir del viernes, por la tarde-noche, se preparaban para el día de reposo. Y dice la palabra que Jesús entró en la sinagoga, y me gusta esto que resalta Lucas, conforme a su costumbre. Es decir, el hábito de Jesús, queridos hermanos, era ir de donde fuera a la sinagoga el día de reposo, es decir, el día del Señor. Yo siempre le haré mucho hincapié en este punto, porque cuando yo aún no tenía conocimiento de todas las Escrituras, ni ahora tampoco, pero ahora algo más que cuando lo digo, yo tenía 17 años. Yo estaba en la iglesia bautista de Melilla, era la única iglesia que había. Y mis amigos de siempre vinieron a buscarme a mi casa allí con sus motos pegando acelerones. Me decían: Gafa, Gafa, asómate. Bueno, mi ventana daba a la altura de la cara de ellos, porque la ventana de mi casa era una planta baja. Venga, hombre, ¿de qué te ha hecho evangélico? De eso ya no vienes con nosotros. No, venga, hombre, es que te castigan si no vienes. No. Me fui al cine. Estuve por la mañana en el culto y por la tarde me fui al cine con ellos. Y estando en el cine real, mi hermano sabe cuál es, me miraba la hora. Y cuando vi las 6, digo: Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Me aguanté y me quedé allí. Y al día siguiente que iba yo a mi trabajo, caminando por la calle,
viene una Vespa. ¿Sabéis lo que es una Vespa? Una moto. Mi pastor, el que me bautizó, Leopoldo Vidal Castelljor, un buen catalán. Me llega y se me para adelante. Hombre, ayer te echamos de menos. Ay, Dios mío, me puse a llorar como un niño. Perdóname, perdóname, no lo haré más. Hermano, si él no vino a reñirme, es que se encontró conmigo por casualidad o intencionalidad de Dios. Causalidad. Nunca más. Nunca más. Lo que sentí en mi corazón, ese dolor interno. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Curioso. Y se le dio. Le dieron el libro del profeta Isaías. Un hombre va desde Etiopía a Jerusalén a adorar el Dios de los cielos. Diga conmigo, Etiopía a Jerusalén a adorar a Dios. Y estando allí, se compra el rollo, lo digo intencionadamente que era un rollo, el libro de Isaías. Y viniendo de vuelta a Etiopía, iba leyendo ese texto en voz alta. Dios había derramado su Santo Espíritu y había un hombre de Dios llamado Felipe en Samaria. Y el Espíritu Santo le dice, Felipe, levántate y ve al desierto. Felipe no argumentó nada. Podía haber dicho, pero ¿cómo? Si aquí donde se están convirtiendo la gente y todos los enfermos eran sanados. Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús estaba con el Padre sentado en su trono. Pero la promesa seguía vigente. Y él va al desierto y ve un carro de lejos y diría, ¿y dónde quiere el Espíritu que yo vaya? Y dice, acércate al carro. Y cuando se acerca al carro, oye que este etíope, del cual no sabemos su nombre, iba leyendo al profeta Isaías en voz alta. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo lo entenderé si nadie me lo explicare? Conocen la historia, ¿verdad? Pero es que a mí me apasiona. Me apasiona saber que el que busca a Dios de corazón, Dios se da a conocer. Y entonces dice la palabra que partiendo de esta escritura de Isaías 53, dice la palabra que Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Y cuando llega a un lugar donde hay agua, el eunuco dice, hey Felipe, mira, aquí hay mucha agua. Porque evidentemente le hablaría de Mateo 28, 19 y 20, o le hablaría de Marcos 16, 15, 16. Todo el que creyere en mí y fuere bautizado, quédate con esto. Querido hermano, creer no es una forma vaga de creer en Jesús. Creer es creer que Él ha muerto por mis pecados. Creer es seguir sus pasos. Creer es seguir lo que Él dice en su palabra. Creer es seguir y entender y oír lo que Él dice en Juan capítulo 15, verso 14. Yo soy vuestro amigo si hacéis lo que yo os mando. Es importante entender que la amistad de Jesús contigo y conmigo es condicionada a la obediencia a su palabra.
No por las palabras ni cantos de sirena que se den desde los púlpitos, porque su amor es tan grande que pasa por alto todo. No. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero quiero decirte que su amor y su misericordia es infinita. Que si tú te arrepientes y vienes a Él, aunque hayas venido 10 veces, 60, Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces? Pedro, no 7, sino 70 veces. Le está diciendo infinitamente, Pedro. Cuando tú veas que viene y te pide perdón, has de perdonar. Y Él nos dice en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Por lo tanto, Jesús no nos enseña nada que Él no haya hecho, ni esté haciendo. Y sí, el etíope se bautizó y se fue gozoso su camino. Así que estamos en el verso 17 del capítulo 4 de Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, sanidad, pero también ciegos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que se profetizó se cumplió en Mateo 8:17, sanando y liberando, y también en la sinagoga dice lo siguiente: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Queridos hermanos, este pasaje describe el inicio del ministerio público de Jesús. Pero fíjense bien, después de ser bautizado y vencer la tentación en el desierto, Jesús regresa a Nazaret, su ciudad natal, y se presenta a la sinagoga para leer la escritura, y allí declara que la profecía de Isaías 61, 1 y 2 se cumple ahí también. Mire, Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y los presos dicen: ¡gloria a Dios! Sí. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús sigue una costumbre piadosa, es decir, un hábito. Hay un libro que yo lo recomiendo que se llama Los hábitos de Jesús. Es tremendo. ¿Lo recuerdan? Aquí lo hemos estado estudiando un tiempo. Los hábitos de Jesús. Y has de saber que hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Pero aquí se trata de dejar los malos y practicar los buenos. Jesús tenía el hábito de congregarse en la sinagoga cada sábado. Y esto nos muestra, queridos hermanos, la importancia de la comunión y el estudio de la palabra de Dios en comunidad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 25, nos dice la palabra de Dios: no dejad de reuniros como algunos tienen por costumbre. Ahí comienza con un no. Pero luego sale, pero no importa, porque hoy me tocaba el traslado, hoy me tocaba esto, hoy me tocaba el otro.
Bueno, hermano, la Biblia está ahí, cada uno sigue lo que crea conveniente. Pero Jesús nos dice que Él no vino a condenar, sino ¿a qué? A salvar. Pero nos dice, la palabra que yo os he hablado, esa os juzgarán. Y esto es importante que lo tengamos presente. Así que Jesús lee la profecía mesiánica y elige un pasaje clave de Isaías que habla del Mesías, aquel que sería enviado con una misión específica. Le voy a decir aquí 6 puntos importantes que se lo podía haber pasado allí, pero lo voy a decir rápido, ¿vale? El punto 1 es dar buenas nuevas a los pobres. Como decía un hermano mío, ya fallecido, más vale el lápiz corto que memoria larga. Más vale el lápiz corto que memoria larga, porque si te la apunta lo tienes, si no, se te olvida. Dar buenas nuevas a los pobres, este es el mensaje que él da de Isaías y se cumple. Traer el evangelio a los necesitados espiritualmente y el desarrollo de esto lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando nos habla del sermón del monte. Ahí especifica Jesús todas estas cosas. Punto 2, sanar a los quebrantados de corazón, restaurar a los que sufren. 3, proclamar libertad a los cautivos. Liberar del pecado y la opresión. Hace unos años conocimos a un chico que trabajaba con mi esposa en la misma empresa, una empresa textil que está en la avenida Pirelli, se llama Ponza, esta empresa. Mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa y yo, entonces pues, no sé, yo tendría 30 y algo. Fuimos a visitarlo, vivía en carretera de Vic, no, carretera de Cardona. La entrada en la casa era desagradable, muy desagradable. Sucia, llena de gatos y de lo que hacen los gatos cuando no se les saca a pasear. El olor era penetrante. Me acuerdo que me senté en una mesa así rectangular, en este lado, dando a la puerta de la calle, mi cuñado a la otra, y este se puso a mi lado. Esto, Dios es testigo de lo que le estoy diciendo. Y este se me pone a cantar una alabanza. Él solo, él solito, no necesitaba ni músico ni nadie que lo animara. Me vino una ira santa por dentro. Y me dijo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y hermano, hasta yo me asombré y mi cuñado más. Salió despedido ahí en la silla contra la pared y cayó al suelo. Empezó a botar en el suelo como, yo qué sé, yo nunca había visto eso. A botar allá. Se levanta y me abraza y me dice, José, te quiero. Y me da 2 besos en la cara. Y se va para la cocina y me viene con un cuchillo así de grande. Y me viene, y yo, Dios mío, pero esto qué. Y yo, en el nombre de Jesús, se caía al suelo. Y yo miraba y me dijo, vámonos. Vámonos. Eso fue un viernes. Y el sábado estábamos en la iglesia y le digo a mi pastor, oye, ayer me pasó esto, esto y esto. ¿Qué? Digo, sí. Digo, y presiento en el espíritu que este va a venir ahora. No, hombre, no creo. Madre mía, escuchemos un griterío en la calle y este entra a la puerta como un loco pegando gritos en la iglesia. Bueno, quería decirle, para hacer corta la historia, este hombre quedó liberado. Su casa se limpió, la pintamos,
Juan, yo no sé si tú te acuerdas de esto. Sí, ¿verdad? Voy a decir nada más el apellido, Hansana. Mi esposa sí se acordará. Su mujer estaba en un psiquiátrico. Le habían retirado sus hijos a la pareja. Él era un alcohólico consumado. Dios lo liberó por completo. Venía a la iglesia con traje y con su Biblia en la mano. A su esposa le dieron el alta y el juez le dio a los hijos de nuevo. Dios restaura donde se le permite que entre. Él sana, salva y libera, y aún lo sigue haciendo. Así que punto 3, proclamar libertad a los cautivos, liberar del pecado y la opresión. Y me viene a la mente también, Juan, le digo a mi hermano Bonifacio, ¿te acuerdas? Dar vista a los ciegos, 4. Tanto en lo físico como en lo espiritual. Como dice el refrán, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y es el que no cree. 5. Libertad a los oprimidos. Romper las cadenas de la injusticia y el pecado. 6. Predicar el año agradable del Señor. Un tiempo de gracia y salvación. Amados, esto así muy sintetizado se encuentra en ese mensaje de Isaías. Y en el verso 21 Jesús hace una declaración que impacta. Verso 21. No solo leyó la profecía, sino que él afirmó y dijo de sí mismo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y con esto declara que él es el Mesías prometido, el ungido de Dios. Queridos hermanos, 700 años después de dar la profecía a Isaías, aparece Jesús. Mateo escribe para que se cumpla lo dicho por el profeta. Lucas escribe y lo deja escrito que Él es el Mesías prometido. 2000 años después, un servidor creo firmemente en esta palabra, que es palabra de Dios. Uy, qué poco amén. Yo lo creo, porque Dios dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aplicaciones prácticas para nuestra vida, querido hermano. A. Reconocer a Jesús como el Salvador. Jesús no solo vino para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Hoy en día, Él sigue trayendo salvación a los que creen en Él. Mire, queridos hermanos, hay un muchacho que conocí hace años, en el 2014, en la prisión de Brians 1. Yo no conocía su testimonio, yo no sabía nada de su vida, pero ese día compartí la palabra, fui con un hermano que está con Juan Pasquina en Cardona, con Paco Rodríguez. Entramos allí la primera vez, bueno, no fue la primera vez que entré, creo que la tercera vez que entré en una prisión. Entonces, en el 2014. Desde entonces me enganché. Este muchacho, ustedes buscan a él por la prensa y verán reportajes de él detenido con las esposas, con los mozos de escuadra, cómo le encontraron no sé cuánto dinero, armas, machete. Era el rey de los Latter King de España, ¿no? Eso, Latin, de latir. Latin de latino. ¿Sabe qué hace hoy?
Me escribió desde la prisión: pastor, me gustaría conocer a Nicky Cruz. Y yo le dije: ¿cómo puedo yo ayudarte? Nicky Cruz creo que vive en Estados Unidos, pero curiosamente, hace unos pocos años atrás, 4 años, 3, me llamaron para una reunión de pastores en Barcelona, porque vendría Nicky Cruz a España, concretamente a Barcelona, y me pidieron si yo podría llevar todo lo que tenía que ver con la seguridad y los ujieres y servicio de orden, y me ofrecí, y bueno, vi de nuevo a Nicky Cruz. Y le hablé de este muchacho y me dijo: bueno, vale, pero no me busque muchas citas, porque ya Nicky Cruz entonces tenía 82 años. Le presenté a este muchacho y él me dijo: ¿sabe, José? Este chico es chévere. Es chévere, este chico es chévere. Bueno, lo dijo él. Yo no sé si era chévere o no. Pero la verdad es que estaba en libertad condicional. Y lo último que sé de él es que está visitando escuelas, institutos y lugares testificando de Jesucristo. Yo antes era esto, pero conocí a Jesús en la cárcel y Él no solo me liberó de mi opresión y de mis pecados, sino también de la prisión. Está en libertad condicional, pero está libre. Y libre para predicar el Evangelio. Él libera. Así que muchos viven atados al pecado, la depresión, la desesperanza, el dolor, y Él, Jesús, ofrece restauración y libertad a quienes se acercan a Él con fe. C. Continuar la misión de Jesús. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a proclamar las buenas nuevas, ayudar a los necesitados y llevar esperanza a un mundo que sufre. Querido hermano en Cristo, el primer día, lo digo para la gloria de Dios, el primer día que yo conocí a Jesús, el primer domingo que me puse en pie en la predicación, al llamado del pastor, temblé como no se puede imaginar. Lloraba porque era como algo que me venía de golpe y me hacía recordar todos mis pecados y sentirme limpiado y perdonado en ese momento. Desde la iglesia hasta mi casa iba gritando por la calle: he recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Lo digo para la gloria de Dios. ¿Cuántos de los que están a tu alrededor saben esto? Es más, que pueden ver en ti que hubo un hombre anterior y hay un hombre nuevo, que esto es importante. Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Él es el enviado de Dios para traer salvación, sanidad y libertad. Hoy su mensaje sigue siendo relevante y transformador. ¿Reconoces a Jesús como el ungido de Dios en tu vida? ¿Lo reconoces? No es que sepas que Él está y que le siguen mucho. No, no. Si tú le sigues, y entiéndeme, en ese seguir es saber lo que te demanda y si lo obedeces. Esto es importante. Pero si eso no está sucediendo en tu vida, hay solución. Dile ahora: Señor Jesús, ayúdame, ten misericordia. De verdad, es que si pudiéramos traer, de hecho, este hermano de la prisión, lo he invitado para que venga a predicar a la iglesia. Quiero que conozcan testimonios vivos, porque a veces estamos acostumbrados a ver en un otro y no consideramos los testimonios, pero Dios sigue obrando. ¿Reconoces a Jesús como el ungido de Dios en tu vida? Pregunta para reflexión: ¿cómo ha traído Jesús sanidad y libertad a tu vida?
2. ¿De qué manera puede compartir las buenas nuevas con otros? Ayer en el hospital le conté a la señora el testimonio de mi padre. Mi esposa y yo estamos en Girona a punto de coger un autobús para ir a Bélgica a conferencias y campaña de evangelismos en Bruselas. Y entonces pregunta, ¿quién es José García? ¿Quién es José García? Como casi no hay ninguno en el mundo. Dije yo, oye, ¿tienes una llamada? Era mi madre. Tu padre está muy grave en la clínica San Josep. Ha sufrido varios infartos de corazón. Me quedé, digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenía mi coche por allí. Me subí al autobús y fui a Bruselas. Mi esposa se acordará que esa noche o la otra íbamos agotadísimos del autobús, dando vuelta en el camastro que estaba, no sé si era en el suelo, entre sueño, no sé cómo, dije, esta enfermedad no es para muerte. Eso aparece en Juan capítulo 9. Cuando Jesús se encuentra con un ciego y le dice a los discípulos, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no, ni este ni sus padres. Esto es para que Dios se glorifique en su vida. Cuando llegué a Manresa, después de no sé cuántos días, mi padre estaba en la clínica San Josep, fuimos después del culto, mi esposa y yo. Y le dije, papá, si murieras hoy, ¿a dónde irías? Mi padre era muy sincero. ¿A dónde voy a ir? Al infierno. Al infierno. ¿Y por qué? Tú sabes bien por qué. Conoces mi vida. ¿No te acuerdas aquel día que tirabas de mí para que no fuera a un sitio y tú tirabas y llorabas y llorabas? Sí, papá, pero tú puedes cambiar tu destino. ¿Y cómo? Me decía. ¿Cómo puedo cambiar mi destino, hijo? Digo, confesando tus pecados a Jesús y pidiéndole perdón. Mi padre siguió la oración del pecador. Comenzó a llorar y a pedirle perdón a Jesús. La primera vez en mi vida que mi padre me dio un montón de besos en la cara. Y los que lo conocíais, era un alcohólico empedernido, fumador empedernido. No recuerdo si tenía 50 y tantos años mi padre entonces. Nunca más fumó, no bebió, se bautizó. Y Dios hizo de ese hombre un hombre nuevo y no murió del corazón. Él libera, sana y salva. Ese es nuestro Dios. Ese es. Y ahora quiero decirte el punto 3, y aquí acabo. ¿Qué significa para ti vivir en el año agradable del Señor? Porque Jesús habla de eso. ¿Qué es el año agradable del Señor? El tiempo de gracia. El tiempo de su gracia, querido. ¿Estás abusando de su gracia? Acuérdate que Él nos advierte que si hoy vienen por tu vida todo lo que has provisto o previsto, ¿de qué será? Acuérdate que no podemos decir mañana viviré. Lo puedo decir, pero siempre le añado algo, si Dios quiere, si es su voluntad. Una de mis oraciones, queridos hermanos en Cristo, es que seamos una generación
de hombres y mujeres nacidos de nuevo, que creen en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y aún hoy me emociono hasta lo más profundo de mi corazón saber que Jesús, el Hijo de Dios, bajó a la tierra y en la cruz, Él dijo: todo esto hago por ti. Consumado es, hecho está. Y aún en la mismísima muerte le dice a uno de los ladrones, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro Jesús, ese es nuestro Dios. Dicho esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló. La tierra tembló. ¿Por qué se oscureció el cielo? Porque la luz que vino a este mundo fue rechazada por los hombres, porque amaban más las tinieblas que la luz, porque ¿qué? Sus obras eran malas. Y se oscureció. Y la tierra tembló. Y las rocas se partían. ¿Por qué se abrieron los sepulcros? Porque aún un cuerpo muerto de tanta santidad la tierra no podía contener. De manera que cuando Él entró en la tumba, Él fue muerto, las tumbas se abrieron. Él murió para que nosotros vivamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo en esta mañana: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Hay en tu vida algo que te dice andas mal? Escucha esa voz, porque no viene de ti, viene de Dios. ¿Hay algo que te acusa? No viene de ti, tampoco viene de Dios. Dios no acusa. Él te recuerda que estás en peligro. ¿Cómo responderás a este Jesús? Venid a mí, todos los que estáis cansados, cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El yugo que te pone el diablo es para hundirte, destruirte, pero su carga es ligera. Es más, Él ha pagado por tus pecados en la cruz. Dile sí a Jesús en esta mañana. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La gente se burlaba de Noé. ¿Pero qué haces aquí con este arca? ¿Tan lejos del mar o del río? Noé, ¿estás loco? Él estaba llamando a la gente a la salvación, al arrepentimiento. Y dice la palabra que Dios cerró la puerta. Querido, cerró la puerta y comenzó el diluvio. Y la gente venía en busca de Noé, pero ya no era posible. La puerta se cerró. Y hay una puerta que Dios no puede abrir ni puede cerrar. Es la puerta que solo tú puedes abrir. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Porque no te esfuerza, no te fuerza. ¿Hay alguien que quiere decirle sí a Jesús? Ponte en pie ahí donde estás. No te avergüences. ¿Quieres recibir a Jesús en esta mañana? No voy a insistir. Ponte en pie. No veo bien con los focos. Entiendo que estás bien. Por eso no voy a insistir. Voy a orar.
Padre, te doy las gracias por tu amor y tu misericordia. Tu palabra es dada, Señor, y tú dices que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para que la enviaste. Te ruego por cada persona que hay aquí, Señor, que tiene una lucha interior y está con cadena, está con opresión, que tú lo liberes, Señor. Y si no es aquí en su casa, se arrodilla ante ti y te pida misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ruego a los hermanos Juan Manuel, vamos a pasar nuestros diezmos y ofrenda. Después pasaremos unos anuncios, ¿verdad? Ayuda, Juan. Sin más preámbulo, queridos hermanos, no necesito dar un sermón sobre los diezmos y las ofrendas. Ustedes ya saben, muchos de ustedes lo hacen por transferencia y los que no puedan porque no lo saben. Y si no puedes, ni te muevas, quédate en tu sitio. Pero si puedes, deposita tu diezmo o tu ofrenda ahí. Te damos gracias, oh Padre, por el pan de cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Tú nos dices en tu palabra que no nos afanemos por el pan, no nos afanemos por el vestir, no nos afanemos por nada. Porque qué padre que su hijo le pide pan le dará una piedra. Si vuestros padres terrenales saben daros buenas dádivas, ¿cuánto yo, que soy vuestro Padre Celestial? Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bendice estos diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nos podemos poner en pie, queridos. Jesús.